O si tienes la luna en Acuario o eres de signo ascendente en Acuario, pues es tu momento de brillar Acuario, es el momento de eclipsarse. Cuando hay un eclipse en la casa uno, en la casa del yo, en la casa de la estructura, en cuadratura, porque esto está en cuadratura con Urano, igual que lo hemos dicho para todos los signos, la vida está pidiendo madurez. Acuario, madurez. No es un momento de pensar y de pensar y de hacer y que yo sé y que yo conozco y de hablar mucho. Hacer más, menos hablar y hacer más. Acuario, la vida, el universo, Saturno entrando en la casa 3 está siendo muy estricto porque cuando Saturno llega al grado 0 y esto se concatena con un eclipse que está entre 1, 2 y 3, Saturno está diciendo, bueno, de todos los pensamientos y de todo lo que hay, de todas las ideas, muéstrame una. Con hechos, Saturno en Aries está diciéndole a Acuario, ascendentes en Acuario, muéstrame una. No tanto afuera, sino una en ti, disciplina. Sí, en este caso el eclipse en Acuario en la casa 1 es muy potente, pero le está diciendo en los valores, le está diciendo también con el nodo norte, ¿vale la pena esto? ¿Vale la pena invertirle a eso? ¿Realmente eso te llena? O sea, tanto conocimiento, porque Acuario es un signo de mucho saber, de mucha transformación. Entonces, el hecho de que ocurra un eclipse allí, claro que le abre muchas posibilidades del mundo, pero tanta energía y esta cuadratura con Urano le está diciendo, hazlo ahora práctico, llévalo a la practicidad, porque si no se queda todo en el aire. Hablar, hablar de muchas cosas, pero ¿cómo lo haces tú? ¿Qué es lo que estás llevando para que esto sea viable? ¿Y cómo aterrizas toda esa información? Que ese sí es el verdadero reto de Acuario. Tú hablas con un Acuario y te saca mil cosas, o sea, con un Acuario tú no te aburres. Ahora este eclipse le está diciendo en la casa uno, tú qué has hecho en ti, todo ese conocimiento en ti, ¿para qué te ha servido si sigues haciendo lo mismo? ¿Para qué te sirve tanto conocimiento, Acuario, tanta transformación con Plutón, si todavía no has logrado hacerlo contigo mismo, en tu propia casa, en tu propio ser? ¿Vale la pena hablar más del otro? ¿Por qué no hablas más de ti? Esa cuadratura hacia Urano le pide mucha exigencia y ahora más que nunca Saturno en Aries se pone como muy severo también en la casa 3 de decir, realmente estás construyendo para ti y estás pensando en ti y lo estás haciendo desde tu propio brillo, porque claro, si el eclipse está en Acuario en la casa 1, es el momento de que brilles con luz propia, no con luz ajena, no con otras formas, otras creencias o con otras partes de, sino que te vayas construyendo para sacar tu propia identidad. Es decir, que pues pide demasiada identidad para Acuario. Es un momento donde le dice, ok, hay 1000 caras y la tuya cuál es. Ok, hay 1000 casas y la tuya cuál es. Ok, hay 1000 disciplinas y la tuya cuál es. Ok, hay 1000 disciplinas y la tuya cuál es. Tú cómo te formas, tú cómo te autodisciplinas, 1000 creencias. Ok, ¿y la tuya cuál es? La tuya, Acuario, ¿cuál es? Saturno en Aries en la casa 3 está diciendo eso, hazlo real, muéstralo en ti, no solamente lo digas, no solamente lo pienses, sino que se te note que lo vives. Y si tú lo haces y si tú lo incorporas con ese brillo, con esa autenticidad, con ese eclipse, si tú logras eclipsar tu propio ser, logras eclipsar tu propia luz, pues te vas a dar cuenta que ni siquiera necesitas decírselo al otro, porque se va a notar. Se te va a notar, Acuario. No necesitas decirle al otro, no necesitas darle tanta explicación al otro y no necesitas externarlo tanto porque se nota, va a ser evidente. Logras hacer ese trabajo de insight y de introspección de manera de pensar acerca de tus propios temas, de tus propios traumas, de tu propio pasado y se te va a notar y va a ser evidente. Entonces creo que es como un eclipse que le está exigiendo mucha madurez, mucha disciplina, le está exigiendo también mucha autenticidad y mucha acción también de. Claro, algunos ya pueden percibir esta energía, algunos ascendentes en Acuario, soles en Acuario, pues ya están viviendo esta magia, están viviendo esto y muchos ya están conectados o incluso ya lo están ejecutando también en sus vidas, lo cual es maravilloso. Y llegamos a los últimos del zodiaco, los